Esta presentación tiene como objetivo cubrir el segundo tema de nuestra segunda unidad, que es Honduras en la época colonial, en específico los años de reinado de los Habsburgo, desde que se conforma la gobernación de Honduras en 1526 hasta el inicio del reinado de los Borbones en el año de 1700. Como es un tema bien largo, voy a intentar resumir en este video los puntos principales. Para iniciar hay que hablar de el primer gobernador, Diego López de Salcedo, quien fue nombrado por Carlos I. Diego López de Salcedo fue nombrado porque durante el inicio de la conquista en Honduras, en 1524, confluyeron al territorio muchos conquistadores, muchos españoles, que pugnaron, lucharon entre sí. Y esto le había causado al rey un gran descontento, ya que se suponía que los conquistadores venían a someter a los pueblos americanos. Y en Honduras, al contrario, los conquistadores lucharon en contra de ellos mismos. Esto llevó a que se planteara como solución nombrar un gobernador, una autoridad política dentro del territorio, al cual responderían todos los futuros conquistadores que estuviesen en Honduras, que viniesen a hacer las pacificaciones, como las llamaban ellos. Así, ningún conquistador podría mandar capitanes a cuenta propia para someter el territorio. Por lo tanto, el rey nombró a Diego López de Salcedo en 1526 junto a otros funcionarios como ser el contador, el tesorero, el veedor y el factor, que eran funcionarios que se encargaban de asuntos fiscales, y los envió a Honduras para tomar posesión de sus cargos. Cuando estos hombres arribaron a Honduras, se encontraron con el asentamiento de Trujillo, que había sido fundado anteriormente por los soldados de Francisco de las Casas y luego refrendado por Hernán Cortés. Y en Trujillo encontraron que Hernán Cortés había dejado a un teniente de gobernador. Ese teniente de gobernador se llamaba Hernando de Saavedra. Y esto era un asunto conflictivo, porque ellos desconocían que el rey había nombrado un gobernador y había creado esa como una provincia independiente. Hernando de Saavedra estaba de teniente de gobernador de Hernán Cortés, que era gobernador de Nueva España. Y por lo tanto, en esos momentos Honduras formaba parte del gobierno de Cortés de la Nueva España, aunque no oficialmente porque el rey no lo había aprobado. Una vez llega Diego López de Salcedo a Honduras, él va a arrestar a este teniente gobernador de Hernán Cortés, Hernando de Saavedra, y va a imponer su control en la tierra. Esto que vemos acá es parte, esta imagen que vemos acá, es parte de una carta que envió Diego López de Salcedo al rey sobre los problemas que había tenido con este señor Hernando de Saavedra, que lo había dejado Hernán Cortés. Además de esto, Diego López de Salcedo va a reclamarle a Pedro Arias de Ávila, que era un gobernador de Castilla del Oro al sur, que parte de sus territorios caían dentro de la jurisdicción que el rey le había dado. Este reclamo le llevó a que Diego López de Salcedo dejase Trujillo en manos de Francisco de Cisneros y él fuese donde Pedrarias Dávila a arreglar esta situación. Una vez Salcedo regresa, se incorpora a Honduras, al territorio de la gobernación de Honduras que acababa de nacer, hacía 2 años. Se incorpora en 1528 el archipiélago de las Guanajas o de los Guanajos. Este era un territorio que Hernán Cortés había indicado anteriormente al rey que quedaba muy cerca de Honduras y que sería de mucho provecho incorporarlo a Honduras. Hernán Cortés, en su quinta carta de relación, menciona cómo él logró atajar a barcos que venían de las islas caribeñas a tomar los indios de estas islas y hacerlos esclavos, y que convendría más para el provecho que estas islas estuviesen bajo el control de la ciudad de Trujillo, y además que los indios se dejasen en paz y se volviesen tributarios del rey como se había hecho en otras ocasiones. Posteriormente, va a arribar al territorio el señor Diego de Albités como gobernador en el año de 1532. Diego de Albités
va a morir poco después de ser nombrado gobernador. Pero, a pesar de que su gobierno solo duró propiamente 5 días, él hizo una solicitud al rey para aumentar la jurisdicción de la gobernación de Honduras. Quiere decir que, a pesar de que solo gobernó 5 días, Diego de Albités tuvo cierto impacto en el futuro de la provincia. ¿Y qué es lo que proponía Diego de Albités? Él decía que el puerto de Caballos debería de quedar dentro de la gobernación de Honduras, la parte del puerto de Caballos eran las Higueras, ¿verdad? Y que además la gobernación de Honduras debería tener por límites la villa de San Miguel, que queda hoy en día en lo que es El Salvador, y todos sus puertos del Golfo de Fonseca en la Mar del Sur hasta topar con la que era gobernación de Perarias Dávila en Nicaragua. Esta fue su propuesta al monarca. Y vemos acá una carta de Diego de Albités en la cual él le agradece al rey su nombramiento como gobernador. Vemos arriba la fecha que dice 1531, es decir, un año antes de que él viniera a asumir y muriera acá. Cuando muere Diego de Albités, Andrés de Cereceda va a asumir el territorio. Y Cereceda va a hacer una cosa que ya se había hecho antes, que Cristóbal de Olid hizo anteriormente. Olid, recordaremos, fundó un asentamiento que se llamaba Triunfo de la Cruz, pero después de un tiempo pasó de Triunfo de la Cruz al Valle de Naco. Se cree que esto lo hizo porque en torno al Valle de Naco habían asentamientos indígenas muy importantes, así que los españoles buscaban apropiarse de estos asentamientos. Cereceda, entonces, pasó con algunos españoles al Valle de Naco desde Trujillo y allí fundó una ciudad, que no va a ser de muy larga duración, que se llamó Buena Esperanza y la podemos ver en este mapa. Vemos que está el asentamiento indígena de Naco, marcado con una pirámide como clara, y a su izquierda está el asentamiento posible, lugar donde estuvo el asentamiento de Buena Esperanza. Vemos también cómo Puerto Caballos quedaba en las cercanías y varios pueblos indígenas importantes que estaban allí cerca, como Tepeapa y Ticamaya. Estando Cereceda en Buena Esperanza, va a venir Alonso de la Cueva y le va a hacer una propuesta. Le va a hacer una propuesta de financiarle y darle reconocimiento de una expedición, una entrada de conquista, la llamaban los españoles, para ir al sur y para lograr incorporar estos territorios a la gobernación. Cereceda no consintió a esta propuesta y Alonso de la Cueva marchó por cuenta propia al sur y se supone, se tiene la sospecha que en esa marcha fue que él fundó este poblado de Choluteca que se llamaba en ese tiempo Jerez de la Frontera de Choluteca. Al ir avanzando la década de los 30, era necesario que Honduras, la gobernación de Honduras, se pusiese en orden, porque los asentamientos españoles eran muy pocos. Además de esto, no habían logrado todavía someter a todos los indígenas como en varios otros territorios de conquista. Por lo que los vecinos de Honduras hicieron un pedido a Pedro de Alvarado que los asistiese en la pacificación, decían ellos, de las tierras. Así que Pedro de Alvarado se fue a Honduras, aceptó la gobernación en Naco e inició sus expediciones de conquista. Entre los asentamientos más famosos que fundó Alvarado está la villa de San Pedro de Puerto Caballos, que quedaba al sur de Puerto Caballos propiamente. En Puerto Caballos se fundó
un poquito más adelante un pequeño asentamiento que se llama San Juan de Puerto Caballos. Y además de esto está, y mucho más importante, está la ciudad de Gracia. Nosotros vemos en este mapa que tenemos acá arriba la ruta que siguió Pedro de Alvarado. Vemos que llegó de Guatemala, funda Gracias, va al norte, funda San Pedro de Puerto Caballos y regresa por Gracias. ¿Por qué Gracias era tan importante? Bueno, Gracias era el paso medio entre la ciudad de Guatemala y Honduras, y por consiguiente el resto de Centroamérica. Al menos en estos años, al menos en estos años. Y esto hizo que una vez el rey fundase la audiencia de los confines en Honduras, este asiento de la audiencia que inicialmente estuvo en Comayagua fuese pasado a Gracias por ser el punto medio entre Guatemala y el resto del territorio, en comparación a Comayagua, que estaba más tierra adentro en Honduras. Al mismo tiempo que Alvarado hizo sus entradas de conquista, los colonos de Trujillo escribieron al rey pidiéndoles que se nombrase un gobernador que lograse al fin someter los territorios de Honduras. Y se nombró a Francisco de Montejo, el adelantado. Este adelantado era un título militar. Adelantado quería decir el que hacía la primera entrada de expedición, de conquista. Montejo va a entrar a Honduras y una de las primeras cosas que van a hacer, al menos los capitanes de Montejo no va a entrar directamente. Una de las primeras cosas que van a hacer los capitanes de Montejo es quitar todos los repartimientos de indios que había hecho Alvarado tanto en San Pedro como en Gracias. Además de esto, uno de los capitanes de Montejo, Alonso de Cáceres, muy famoso en Honduras, va a ser conocido por conquistar y fundar el territorio alrededor de Comayagua, que para esos años se llamaba Valladolid, y por ser el capitán español principal que encabezó los ejércitos que lucharon contra las fuerzas del cacique Lempira, del indio Lempira. Aquí en la imagen nosotros vemos más o menos una aproximación de cómo estaba Honduras en esas épocas, o lo que eran Honduras. Vemos que la parte de Honduras es la parte occidental, que es donde estaba Trujillo, mientras que la parte oriental, donde estaba Puerto Caballos, era las Higueras, aparece allí, pero en la mayoría de documentos coloniales de primera mano se llamaban las Higueras con G. Alonso de Cáceres, o las fuerzas de Alonso de Cáceres lucharon contra el indio Lempira. El relato más común, el relato más aceptado que tenemos acerca de esta lucha es el que encontró un colega llamado Mario Felipe Martínez en el Archivo General de Indias, allá en Sevilla, España, que es una probanza de méritos de un señor que se llamaba Rodrigo Ruiz. Según este relato histórico, Rodrigo Ruiz luchó contra Lempira cuerpo a cuerpo y finalmente lo venció, y el cuerpo del indio Lempira fue desecrado, finalmente se le cortó la cabeza. Una cosa que hay que indicar es que en este relato histórico el indio Lempira se había puesto parte de armadura de los españoles, y además de esto hay que indicar que lo que Lempira dirigió fue una revuelta, es decir, ellos eran indios que ya estaban sometidos, no fue una resistencia, un acto de resistencia, sino fue una revuelta al poder que ya se había impuesto. Además de ese tenemos los relatos de las crónicas españolas que muchos sabemos no son muy confiables, que es el relato que nos ha llegado hasta nuestros días, que es que el indio Lempira se refugió en un peñón y que lo mataron a traición, que un español se sentó atrás del otro y que sacó el arma y todo este asunto. Pronto, el territorio de Honduras fue testigo de un nuevo conflicto entre españoles.
No tan grave como el conflicto que se había vivido en 1524 durante la primera etapa de conquista, pero sí fue un conflicto que forzó al rey a intervenir directamente. Que es que, como habíamos dicho anteriormente, Pedro de Alvarado había entrado en Honduras, había fundado San Pedro, había fundado Gracias a Dios, y había hecho unos repartimientos allí. Cuando Alonso de Montejo es nombrado gobernador, él vino a Honduras, sus capitanes fundaron Comayagua, sus capitanes sometieron a muchos indígenas y quitaron los repartimientos de indios que Pedro de Alvarado había hecho. Alvarado va a entrar en Honduras con reclamo a Montejo, solicitando que Montejo le regresase todo aquello que le había quitado. Temiendo, temiendo que ambos capitanes se hiciesen la guerra y que hubiese un derramamiento de sangre, una masacre entre los mismos españoles, el rey envió a un señor que en ese tiempo ostentaba el título de protector de los indios, un señor que se llamaba Cristóbal de Pedraza, a mediar entre ellos. A través de Pedraza, que era un sacerdote, Alvarado y Montejo llegaron a un acuerdo. Montejo le iba a dar a Alvarado la gobernación de Honduras. Y Alvarado le iba a dar a Montejo parte territorial de las que él tenía en Chiapas y unas encomiendas que él tenía en Xochimilco. Esto fue crucial para los siguientes años, porque mediante Pedro de Alvarado, la gobernación de Honduras se va a unir bajo la misma figura de gobernador con la de Guatemala. Y esto va a iniciar una relación estrecha entre ambas provincias que se va a fortalecer con la fundación de la audiencia en años posteriores. En 1542, el rey manda establecer esta audiencia de los confines. ¿Qué era una audiencia? Una audiencia era el tribunal superior que el monarca tenía en sus territorios. Y era donde estaba uno de los mayores funcionarios que el rey tenía en sus territorios, que era el presidente de sus audiencias. Hay que aclarar que hay otros territorios en donde el título superior era el virrey, y que el virrey precedía sus audiencias también, como presidente. Pero en Centroamérica, a pesar de que legalmente éramos parte de la Nueva España y le respondíamos al virrey de la Nueva España, aquí el Tribunal Supremo era la audiencia de Guatemala, la cual trataba directamente con el rey. Pero bueno, la audiencia va a ser establecida en 1542 y va a mandar a ponerse en Honduras. Originalmente pasó por Comayagua, pero finalmente se asentó en Gracias a Dios. Se asentó en Gracias a Dios porque se consideraba que le convenía más al resto de las provincias que formaban parte de la audiencia por su cercanía con Guatemala y su facilidad de llegada. Gracias a Dios está un poquito más cercana al Pacífico, que es la vertiente donde se establecieron la mayoría de asentamientos españoles en Centroamérica, que Comayagua. Comayagua está más al centro del país. Esta audiencia controlaba un territorio vasto, grande, desde Tabasco, Chiapas, Soconusco, Yucatán, Cozumel, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Veragua y Panamá. Pero hay que aclarar que mucha de esta jurisdicción fue cambiando a través de los años hasta llegar a su forma final alrededor de 1570. La constitución original de la audiencia la vemos aquí en este mapa superior. Vemos que Guatemala formaba parte de lo que actualmente es El Salvador y Honduras no era tan grande como es hoy en día. Ahí falta un pedazo bien grande, que es todo este pedazo de Olancho, y es el pedazo también de lo que hoy en día es el Paraíso, eso era parte de Nicaragua. Hace falta también todo ese pedazo de
gracias a Dios, que era tierra sin conquistar, pero parte de la jurisdicción de Cartago, y además vemos que el territorio de Honduras no llegaba hasta la bahía o Golfo de Fonseca en el sur, sino que eso era parte de Guatemala. Como vimos anteriormente, Alonso de la Cueva marchó hasta esos territorios y cercano allí fundó la Choluteca, que en ese tiempo Choluteca todavía no era parte de Honduras. Vamos a ver un poquito más adelante cuando ésta se incorpora a la gobernación. La audiencia se va a instalar en Gracias a Dios el 16 de mayo de 1544 y va a asumir también la gobernación del territorio, eliminando así las gobernaciones antiguas. Esta audiencia tenía un objetivo en este primer año de su instalación, y su objetivo era dar a conocer y aplicar en los territorios las llamadas leyes nuevas o nuevas leyes para el tratamiento de los indios. Estas leyes establecían que los indios no podían ser esclavizados y que los indios no podían servir trabajos forzosos y que los indios pasaban a ser ahora reconocidos jurídicamente como vasallos del rey de España, de la misma manera que lo eran los mismos españoles. Eso quería decir que los indígenas ahora habían entrado dentro del mismo contrato social feudal bajo el cual existían todos los dominios europeos del monarca. Además de esto, las leyes nuevas, en primera instancia, quitaban a todos los españoles sus encomiendas y quitaban a los indios que utilizaban como trabajo forzoso. Esto generó mucha controversia entre los mismos españoles, porque estos alegaron que no tenían cómo vivir, no tenían cómo sostenerse si los indios no trabajaban forzosamente para ellos. Es decir, los españoles querían vivir acomodados al trabajo de los indígenas. Esto se resolvió en los años que transcurrieron a través de negociaciones entre los españoles y el rey, manteniéndose las encomiendas aún más por muchas décadas. En 1545, el presidente de la audiencia escribió al rey proponiéndole que el mejor asiento de la audiencia era la ciudad de Guatemala, porque esta ciudad de Guatemala tenía acceso a una mayor cantidad de indígenas y ellos la podían explotar, los podían explotar económicamente con mayor facilidad. Además de esto, la ciudad de Guatemala estaba más cercana a México, que México era entre los territorios centro y norteamericanos bajo el control español la mayor potencia y por lo tanto daba mayor acceso al comercio. Y le dijo al rey, el licenciado Ramírez, que convenía más pasar el asiento de la audiencia de Gracias a Dios a Guatemala. El rey aprobó esto. El rey aprobó esto por cierto tiempo, pero poco después la audiencia se va a abolir, después se va a reinstaurar la audiencia y esta va a pasar a Panamá, y después esta misma audiencia va a abolirse en Panamá y volver a pasar a Guatemala. Durante este segundo periodo de la audiencia en Guatemala, ya se habían aplicado las leyes nuevas en casi todos los territorios. El presidente Alonso López de Cerrato es a quien se le reconoce haber hecho uno de los mayores esfuerzos para quitar a muchos encomenderos poderosos, a los indios que tenían bajo explotación, y tasar nuevamente los tributos que los indios debían pagar al monarca para que fuesen acordes a su condición económica. Hay que recordar que una vez los indios eran vasallos del rey, tenían que pagar el famoso derecho señorial que pagaban los vasallos a su señor feudal.
Alrededor del año 1554 ocurrió un alzamiento en el territorio. Juan Gaitán o Gastón, como le han llamado algunos, juntó a algunos hombres y atacó la villa de San Miguel, que estaba en estos tiempos bajo la jurisdicción de Guatemala, e intentó seguir haciendo pillajes en el resto de Centroamérica, de la costa pacífica, pero fue detenido. Fue detenido y se castigó en Honduras a muchas de las personas que participaron en su insurrección. Este castigo fue propiciado por Álvaro Paz, teniente gobernador en el territorio. Estas insurrecciones no eran comunes, pero sí se daban. Por ejemplo, aquí en ilustración vemos parte de la rebelión de Pizarro contra las leyes nuevas, porque había mucha tensión entre los españoles y la corona. Porque los españoles se habían embarcado a América y habían hecho sus conquistas con la idea de que iban a vivir como reyes, iban a vivir acomodados a que los indígenas le hicieran todo. Y una vez vino el rey y les dijo que no, que les iba a quitar los indios, que los indios iban a ganar derechos, que los indios ya no les podían servir forzosamente. Muchos españoles tiraron el grito al cielo y llegaron a hacer acciones extremas como estas. Como habíamos mencionado anteriormente, Cristóbal de Pedraza fue una figura muy influyente a finales de la década de los 30 e inicios de los 40 en Honduras. Pedraza, como protector de los indios, informó al rey de muchos de los abusos que se hacían en este territorio a los indígenas, influyendo de esa manera para que se pregonaran las leyes nuevas. Además de esto, fue el mediador entre Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo en su cambio de jurisdicciones, y escribió una relación geográfica y etnográfica muy curiosa del territorio cuando vino en su primer visita. Lo que vemos acá es un documento del 31 de enero de 1536, en el que se muestra los antecedentes del oficio de Pedraza, es decir, es una cosa que ellos llamaban información de oficio y parte, es como un currículum presentado al rey, se le decía, bueno, este señor ha servido aquí, ha hecho esto, y el rey a partir de esto le daba sus asignaciones. Otra de las cosas importantes que sucedieron durante este periodo de la audiencia en Guatemala es que se intentó establecer a Honduras como el puerto principal de descarga en toda América, en específico Puerto Caballos. Y para esto, este señor Juan García de Hermosilla hizo una larga investigación con el propósito de demostrarle al rey que la mejor ruta de navegación, en su opinión, era llevar las naves españolas hasta Puerto Caballos, desembarcar allí y luego que todas esas mercaderías fuesen llevadas por tierra hasta uno de los puertos del Pacífico, desde el cual se distribuirían al resto del imperio, sobre todo a Sudamérica. Esta información de García de Hermosillo, ese esfuerzo de este hombre, tardó muchos años. En 1584 se consigna el expediente completo de la información de García de Hermosillo, que fue construido desde 1550. Imagínense, 30 años de esfuerzo. Aquí vemos el índice inicial de este trabajo que hizo este señor, porque era tan grande el expediente que tenía que tener en su inicio un índice que indicase que había en cada uno de los folios. Lastimosamente, a pesar del enorme esfuerzo de Juan García de Hermosillo, no se logró mudar la navegación de Indias a Puerto Caballo, sobre todo porque muchos funcionarios del virreinato
del Perú alegaron que era demasiado esfuerzo para muy poco ahorro hacer y que los puertos que habían ya, sobre todo Cartagena de Indias, convenían mucho más que la propuesta de enviar las cosas a Puerto Caballos. Para 1562, el rey va a nombrar a Alonso Ortiz de Elgueta como gobernador. Esto es importante porque como mencioné antes, durante la década de los 40, cuando se instala la audiencia, no hubo gobernador porque el presidente asumió las funciones de gobierno. Y posteriormente, cuando el presidente se pasó a Guatemala, en Honduras lo que había era un alcalde mayor. Ahora bien, un alcalde mayor y un gobernador tienen pocas diferencias. Las diferencias son que el gobernador usualmente tiene más prestigio que el alcalde mayor, usualmente controla un territorio un poquito más grande y en este caso, esto sí es bien importante, el gobernador de Honduras tenía el título de capitán general. Esto le daba cierta independencia sobre los alcaldes mayores que eran tenientes de capitán general. Ser capitán general le daba al gobernador de Honduras la ventaja de poder conducir sus propias expediciones militares sin tener la aprobación de el capitán general del distrito, que era el presidente. Es decir, supuestamente, en teoría, el capitán general de Honduras podía realizar entradas de conquista sin que el presidente se lo impidiese o supiese. Lastimosamente, el presidente de la Audiencia de Guatemala va a interferir muchas veces en las acciones militares en Honduras, alegando que a él le correspondía el poderío, la jurisdicción militar de capitán general del distrito. Y este asunto está muy relacionado con el nombramiento de Ortiz de Elgueta. A Ortiz de Elgueta se le hace gobernador y se le hace capitán general porque se quería que él conquistase este territorio que estaba fuera de las manos de los españoles, que se llamaba la Tagus-Galpe. Actualmente parte de lo que nosotros en Honduras llamamos la Mosquitia, ¿verdad? Que es parte del municipio de Gracias a Dios y parte de varias jurisdicciones de Nicaragua. Y se le dieron varias prebendas a este señor para hacer el viaje. Al final no hizo la entrada de conquista, pero sí se mandó a explorar las costas y se fundó un pueblo de muy corta duración que llevaba el nombre de su natal Elgueta. Para 1563 se traslada la audiencia a Panamá desde Guatemala, cambiando el eje de poder que había. Y finalmente esta audiencia es regresada a Guatemala en 1567, fijándose sus límites, no definitivos, pero sí casi finiquitorios, en 1570. Aquí vemos nuevamente que Honduras no llegaba hasta el Golfo Bahía de Fonseca. Y vemos que Honduras no tenía incorporada todavía lo que hoy en día es Olancho, El Paraíso, ni lo que es Gracias a Dios hoy en día. Todo esto se va a ir incorporando más adelante con la fundación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, el descubrimiento de minas al sur y el traslado de la jurisdicción de Choluteca a la gobernación de Honduras. Pero más o menos así se miraba políticamente la audiencia de Guatemala para mediados del siglo XVI. También hay que indicar que lo que ven acá como Guatemala no era así, sino que Guatemala era una serie de alcaldías mayores, que estaban bajo el control de un alcalde mayor, pero que usualmente respondían directamente o dependían directamente del presidente. Diego de Herrera, gobernador
desde 1572. Va a iniciar uno de los periodos más convulsos para el territorio, porque durante esta época se van a comenzar a intensificar, como vamos a ver más adelante, los ataques de piratas, los ataques de corsarios al territorio de Honduras. Además, o debido a esto, debido a esta serie de ataques de piratas, la audiencia va a buscar mudar Puerto Caballos de Honduras, va a buscar quitar este centro de navegación de Centroamérica y pasarlo a un territorio que ella controlaba, la audiencia controlaba directamente. Herrera se va a oponer a esto, le va a escribir al rey y el rey va a contestar que no se debía de hacer ninguna mudanza, ningún traslado del puerto hasta que se hiciesen las diligencias correspondientes y se justificara. La audiencia, durante todas estas décadas finales de los 1500, va a seguir con sus intenciones de cambiar el puerto, como vamos a ver más adelante, y lo va a lograr finalmente a inicios de los años 1600, cuando se funde Santo Tomás de Castilla. Otra situación particular que sucedió en esta década de 1570 es que un oidor de la audiencia visitó el territorio, hizo un recorrido, y allí él logró visualizar las ruinas de Copán. Las ruinas de Copán, les recuerdo, no fueron excavadas del todo hasta el siglo XX, hasta los años 1900. Y este señor las logró ver en los años 1500. Logró ver el estado en que estaban, derrumbadas, todo en ruinas, todo cubierto de selva. Y escribió exactamente esto, lo voy a leer, dice. En el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, están unas ruinas y castigos, que son castillos, se escribían ellos, de gran población y de soberbios edificios, tales que parece que en ningún tiempo pudo haber en tan bárbaro ingenio como tienen los naturales de aquella provincia edificio de tanto arte y suntuosidad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice varias cosas. Primero nos dice que Copán estaba como está hoy en día, en la frontera de Honduras y el resto de la audiencia. ¿Por qué? Bueno, porque este señor nos dice que Copán es el primer lugar de Honduras, es decir, el primer lugar de Honduras que uno se encuentra cuando cruza desde Guatemala. Y segundo, esto nos dice que para este señor, los indios actuales no hubiesen sido posibles de construir, o no consideraba él que estos indios tuviesen los conocimientos para construir tales maravillas como las había en Copán. Y él pensaba que esta gente que construyó todo esto era una civilización perdida, un grupo antiguo desconocido que habían poblado estos territorios. En 1579, el gobernador Alonso de Contreras estaba preso en Guatemala. Estaba preso porque el año anterior, en 1578, habían venido algunos piratas, y habían robado un par de barcos. Y Alonso Contreras les había hecho persecución y no los había podido encontrar. Y el presidente lo acusó de negligencia y mandó arrestarlo y ponerlo bajo juicio en la audiencia allá en Guatemala. Mientras Alonso de Contreras estaba preso, los piratas atacaron una nueva vez en 1579 y quemaron y saquearon las costas de Honduras, sobre todo la ciudad de Trujillo y la ciudad de Puerto Caballos. Esto era normal en esa época, eso fue común, y lo vemos aquí en el mapa. Vemos aquí en el mapa que nos dice que Trujillo fue víctima de ataques de piratas en 1560, 76, 79 y 1596. Y Puerto Caballos en esas mismas fechas y posteriormente en el 98, 1600 y 1603. Para decirles verdad, ahí faltan un montón de fechas, de muchos ataques de los 70s, muchos ataques de los 60s,
que no están consignadas, sobre todo porque fueron ataques costeros. Los ataques de piratas en Honduras eran una ocurrencia anual. Alrededor de estos años, de la década del 70, y es algo que también va a involucrar al gobernador Alonso de Contreras, se van a descubrir minas de plata, a lo que los españoles decían 20 leguas de Comayagua. Así decían ellos. Descubrimos minas de plata 20 leguas de Comayagua. Y por mucho tiempo, por un par de años, estas minas se conocieron como las minas de plata de la ciudad de Comayagua. Pero poco a poco se fueron descubriendo más y más y más minas. Y finalmente se nombró a un señor que administrase estas minas. Y este señor tenía un cargo, fue nombrado por el presidente de la Audiencia de Guatemala, tenía un cargo político que era el alcalde mayor de Minas. Y este alcalde mayor de Minas tenía su base de operaciones principales en Tegucigalpa. Este nombramiento inicial de este funcionario va a llevar a que, poco después, el rey refrendara este cargo y se crease lo que hoy en día conocemos la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Esta Alcaldía Mayor de Tegucigalpa era una provincia aparte, a lo que nosotros llamamos Honduras. Era una provincia diferente, aunque el inicio fue parte de Honduras. Si vemos nosotros en este mapa que tenemos acá, este mapa nos indica algunos conventos de la Orden de la Merced, pero también nos da una visión del tamaño que tenía la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, esta nueva jurisdicción fundada por el descubrimiento de las minas de plata. Vemos que a la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa pertenecía a Choluteca y este pedazo del Golfo, Bahía de Fonseca, que hoy en día es parte de Honduras. Y esto es bien importante, porque antes, como habíamos visto en los mapas, eso era parte de Guatemala. Además, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa cubría parte de lo que hoy en día es el territorio de El Paraíso, que igualmente era parte de Nicaragua anteriormente. Así que, a través de este descubrimiento de minas, Honduras pudo crecer jurisdiccionalmente, pero esta jurisdicción luego se partió en dos por las disputas. El gobernador del que les hablaba antes, Alonso de Contreras, por cierto, tenía minas en Santa Lucía. Y este gobernador luchó mucho para que se apoyase la explotación de las minas y se apoyase el traslado del centro comercial de su gobernación de Honduras, de los puertos, al centro, porque ellos reconocían que estas minas de Tegucigalpa eran muy valiosas. Tanto así que se cree que el nombramiento de un alcalde mayor de minas y la separación de las jurisdicciones fue una jugada política de la Audiencia de Guatemala para evitar que la gobernación de Honduras ganase tanto poder con estas minas. Aquí vemos un mapa más cercano, más centrado de lo que era la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Vemos de nuevo cómo a esta correspondían los territorios que van a dar al Golfo o Bahía de Fonseca, correspondían la actual parte centro-sur de lo que es Tegucigalpa, Santa Lucía, San Lorenzo, todos estos territorios. Y al occidente, todos estos territorios que van a dar con lo que hoy en día es el Paraíso. Vemos también que era un territorio muy pequeño en comparación a Honduras en general, pero era un territorio densamente poblado y densamente explotado por su cantidad de minas. En comparación a Honduras, Honduras no estaba tan densamente poblado. Entre Trujillo y Comayagua habían pocos poblados indígenas, entre Comayagua y Puerto Caballos habían pocos poblados, solo estaba San Pedro. Entre Comayagua y Gracias a Dios, que era otra ciudad española, ahí había pocos pueblos indígenas. En comparación, en este pequeño territorio de la alcaldía de Tegucigalpa, de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, habían muchos poblados mineros y muchos pueblos indígenas. Para la década del 90 va a entrar a gobernar a Honduras Jerónimo Sánchez de Carranza.
Jerónimo Sánchez de Carranza era un hombre famoso ya en España. Era muy famoso porque había inventado un método de esgrima, un método de pelear con espadas, y lo había publicado en un libro, y este libro se había vuelto un hito en todos los campos europeos que practicaban este deporte. Fiel a su profesión, Jerónimo Sancho de Carranza luchó durante su término como gobernador en Honduras contra muchos piratas, conociéndose sobre todo las acciones que emprendió en 1596, en la cual él, como unos 20-30 españoles, repelió una invasión de 2 barcos piratas, mató unos 40 franceses y lograron decapitar a uno de los capitanes franceses de los piratas. Y él a partir de esto le solicitó al rey que le hiciera gracias porque decía él en sus informes que había sido una de las hazañas más grandes de las armas españolas de esa época. Para inicios del siglo XVII, había muchos territorios de Honduras que aún no habían sido puestos bajo el control español. Entre ellos, hay que señalar uno que nunca fue puesto bajo el control español, que fue la Taguasgalpa, ese territorio que hoy en día es la Mosquitia, gracias a Dios. Pero sí hubieron una serie de expediciones hacia los límites de estos territorios, colindando con lo que hoy en día es Olancho y para lo que hoy en día es gracias a Dios. En 1607 va a iniciar una propuesta por el fraile Esteban de Verdelet para lograr convertir a estos indígenas de la parte extremo oriental de Olancho y la parte inicial de gracias, de lo que hoy en día es gracias a Dios, la cual va a ser aceptada por los funcionarios y se van a armar un par de expediciones. Una de ellas estaba encabezada por el señor Fray Juan de Alburquerque, pero la mayoría de estas expediciones terminaron en tragedia, sobre todo porque los indígenas no estaban dispuestos a abandonar sus antiguas tradiciones por lo que los españoles les traían. Así que muchos de estos engañaban a los españoles y les decían que sí se iban a convertir y cuando estaban descuidados los mataban. Y este fue el destino que enfrentó Verdelete en su expedición final. Allá por 1610, estos sacerdotes junto a un capitán español y varios soldados, porque tampoco se iban a ir a meter solos, ¿verdad? Tampoco eran tan valientes como algunos lo han hecho parecer, entraron por el río Guayape a este territorio que aún no había sido tocado por los españoles. Y fundaron una población e iniciaron su prédica. Resulta que este capitán que entró con ellos tuvo problemas con los indígenas y llegaron a matar unos par de indios, y esto condujo a que los pueblos de estas regiones vieran en mal a los españoles y condujo a que los indios engañasen a los curas y los terminasen por matar, terminasen por martirizar, decían ellos, los hicieron unos mártires. Además de esta expedición de Verdelet, hubieron varias otras, como por ejemplo la de el padre Cristóbal Martínez de la Puerta, quienes también fueron martirizados, fueron
víctimas de su propia ingenuidad cultural, ya que estos sabían muy bien lo que le había pasado a sus antecesores y aún así, aún así buscaron entrar al territorio indígena a predicar y pues sufrieron la misma muerte que habían sufrido los anteriores. Igualmente fueron ejecutados. Sus cuerpos fueron encontrados despedazados por los capitanes españoles, quienes lograron retirar sus restos y darles sepultura. Lo que nos demuestran todas estas expediciones y todas estas muertes de sacerdotes es que los indígenas de esta zona extremo oriental de Honduras no estaban de acuerdo con dejar sus antiguas prácticas y su antigua cultura por las nuevas de los españoles. Y ya que para estos tiempos los españoles habían dejado en su mayoría la práctica de convertir a través de la violencia, sus entradas no fueron tan exitosas, sus entradas pacíficas no fueron tan exitosas como lo habían sido anteriormente sus entradas violentas, la conversión a base de la espada. Para el año de 1634, la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que estaba todavía en su infancia administrativa, se comienza a quejar de que las otras jurisdicciones, la Gobernación de Honduras y la Audiencia, iniciaban a interferir en sus operaciones. Esto va a llevar a un largo proceso judicial que va a reafirmar la independencia de la alcaldía mayor como un territorio autónomo frente a la gobernación y dependiente a la audiencia, pero aún así que tenía autodeterminación. En este mapa vemos algunas áreas productivas de cómo estaba dividido Honduras en esa época. Vemos que gran parte de la zona norte, centro-norte y nororiente no era productiva. La mayor parte de la producción está concentrada en la zona centro-sur. Y esto viene a reafirmar lo que les dije anteriormente, que todo este espacio entre Puerto Caballos y Trujillo estaba escasamente poblado por indígenas. Igual el espacio entre Puerto Caballos y Comayagua estaba escasamente poblado, si lo comparamos con todo el espacio que estaba entre Tegucigalpa y Choluteca, que estaba densamente poblado. Lo mismo, Olancho, que era parte de la gobernación de Honduras, estaba lejísimo, y todo este espacio entre Comayagua y Olancho estaba poco poblado en comparación con los de la alcaldía mayor. En 1639 se va a dar uno de los ataques más devastadores de parte de corsarios al territorio de Honduras. Este ataque se va a llevar a cabo por piratas holandeses y va a terminar con la quema, la destrucción de Trujillo. Este ataque o quema va a suceder sobre todo por descuido de las autoridades españolas y por su falta de recursos para defender las costas. En 1650 va a naufragar un barco lleno de piratas allá por el Cabo de Gracias a Dios, y estos piratas van a ser puestos allí a sus anchas, a su libertad, para mezclarse y convivir con los indios. Era esto algo muy común, ya había sucedido anteriormente, y esto fomentó el mestizaje libre en esta parte, gracias a Dios, ya que
en los poblados españoles, en las áreas controladas por los españoles, el mestizaje era muy limitado por las prácticas raciales de los españoles y llevó a una fuerte identidad local de estos grupos afroindígenas en estas costas que nunca pasaron a formar parte del imperio. Allá por esta década de 1660 se realizó otra entrada en Gracias a Dios por el padre Espino. Y de esta entrada tenemos mucha información descriptiva acerca de las poblaciones, ¿verdad? Mucha de esta información es positiva hacia los nativos, como siempre era, porque se quería lograr apoyo de los funcionarios españoles, y para lograr este apoyo tenía que hablarse bien de la gente en la que se iba a convertir. Entonces el padre Espino relata que los indígenas de toda esta zona, gracias a Dios, eran de muy buen natural, dice él, apacibles, de muy buena estatura, por la mayor parte lindos cuerpos y rostro, que eran más o menos blancos, y esto no sabemos si es cierto o era algo para atraer la inversión del rey, atraer la inversión de los funcionarios, quienes tenían toda esta idea racializada de quiénes eran buenos y quiénes eran malos, y de que los blancos tenían ciertas buenas prácticas y los que no eran blancos no las tenían. Y a pesar de que estos señores fueron relativamente exitosos en sus experiencias de fundación de misiones cristianas, nunca lograron establecer un asentamiento permanente en todas estas tierras no conquistadas por los españoles. Allá por 1690 se va a fundar la población de Danlí, que va a ser una población muy importante para Honduras en el resto de su historia. Danlí estaba en las fronteras de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, está todavía al día de hoy al oriente de Yuscarán. Más allá de Yuscarán habían varios pueblos indígenas, y Danlí se funda como un asentamiento español, de españoles, muy importante en esta frontera, y como un punto comercial entre la jurisdicción de Honduras y Nicaragua, específicamente la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en Nicaragua. Aquí vemos un mapa un poco más preciso de cómo estaba todo el territorio de la Audiencia de Guatemala a finales de los años de 1600 del siglo XVII. Si vemos bien, la gobernación de Honduras no había crecido mucho en comparación a sus primeros años, más que se había extendido hacia el Golfo Bahía de Fonseca. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa no era un territorio tan grande, si vemos es bien estrecho en su área más poblada, y luego, llegando para Gracias a Dios, es un poquito más amplio, aunque ahí no había nada y no se ejerció jurisdicción propiamente. Pero también tenía posesiones en lo que hoy en día es el Golfo Bahía de Fonseca. Y si vemos bien este mapa, aquí se refleja lo que les decía anteriormente, que Guatemala era una serie de alcaldías mayores y corregimientos divididos y centralizados bajo el dominio del presidente. Gobernaciones solo habían tres: Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Allá por 1660 se ordena que los oficiales reales de Honduras comenzasen a rendir cuentas al rey, porque para estas fechas se sospechaba que mucho del dinero que le correspondía al rey era robado en corrupción por estos oficiales reales, ¿verdad? Y que no rendían bien las cuentas. Lastimosamente, la única persona que podía hacerlos pagar y reportar bien el dinero era, ya fuese el gobernador o el presidente de la audiencia, por lo que se sospecha que las cajas reales de Honduras fueron víctimas
de mucha corrupción causada por las malas prácticas de estos funcionarios reales. En el año de 1677 va a aparecer en estas costas un navío que se llamaba el Gran San Pablo, que era un navío comerciante que venía de España. Este navío fue amenazado por piratas, e informó a Honduras que de pronto ellos serían víctimas de un ataque. Y el barco fue finalmente atacado y tomado. Para estas fechas de 1670, la verdad, Puerto Caballos estaba en un estado total de abandono y Trujillo había perdido gran parte de su importancia para el imperio, siendo reemplazados los puertos de Honduras por Santo Tomás de Castilla. Como vamos a ver a continuación, también los puertos del sur jugaban un papel muy importante, sobre todo estos que estaban bajo el control de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, ya que los puertos del norte se habían perdido a la piratería y el imperio no quería perder también los puertos del sur. Justamente de un ataque de 1686 es que vamos a hablar ahorita, cuando unos corsarios se apoderan de la isla de la Mianguera, parte de la jurisdicción de la alcaldía mayor. Cuando esos corsarios se apoderan de esta isla, pues van a hacer todas las maldades que se esperaría que quisieran, van a saquear a la población, van a abusar de los hombres físicamente, van a abusar en otras maneras de las mujeres, van a despojar de los recursos a los vecinos. Pero uno de los efectos que tuvo esta apoderación fue también que el alcalde mayor de Tegucigalpa decidió no intervenir y posteriormente despoblar estas islas. Esto se decidió porque se consideró que era muy costoso estar defendiendo esta isla que no era productiva para el resto de la jurisdicción. Porque para ellos, el mayor ingreso venía de parte de las minas que estaban tierra adentro. Más adelante, en el siglo XVIII y XIX, los piratas van a utilizar estas islas como sus bases de operaciones y van a ingresar varias veces a los territorios de la alcaldía mayor. Por esto es que se considera un error no haber intervenido y haber despoblado estas islas. Finalmente hay que mencionar también que los indígenas también hacían incursiones para finales del siglo XVII e inicios del XVIII en los territorios de la actual alcaldía mayor y en los territorios de Honduras. Sobre todo estos indígenas que ellos llamaban jicaques, que para ellos esta palabra jicaque no era tanto un grupo indígena en específico, lo usaban más para referirse a personas o indígenas que todavía no estaban bajo el control español. Y podemos mencionar pues el caso específico de 1704, cuando unos zambos en unión con unos ingleses van a atacar a los asentamientos españoles allá en el río Ulúa. Y también se puede mencionar varias otras que llegaron en la alcaldía mayor de Tegucigalpa y no terminaron hasta 1710. Con esta sucinta explicación de todos estos hechos, quiero concluir diciendo que la historia de Honduras para este periodo fue muy convulsa y podemos ver muchos puntos en común. Primero, como la audiencia de Guatemala luchó siempre para remover y disminuir el poder que tenía la gobernación de Honduras en el territorio. Además de esto, quiero indicar cómo
esta idea de un territorio conquistado, un territorio español, es una idea falsa. Como hemos visto durante toda esta presentación, muchos indígenas no estaban bajo el dominio español, los españoles jamás pudieron hacerse con estas tierras de la Tahuigalpa y el extremo oriental de Olancho, muchos murieron de manera cruenta en esos territorios. Además, esta idea de una sola Honduras es una idea moderna también, ¿no? Honduras era dos jurisdicciones diferentes, era la alcaldía mayor de Tegucigalpa y la gobernación de Honduras, ambas independientes y dependientes a su vez de la audiencia de Guatemala. Y también quiero decirles que esto que hemos visto en esta presentación es prácticamente ni el 5% de toda la historia colonial de Honduras ni de este periodo. Hemos visto nada más los hechos más relevantes. Recordemos que nosotros nos basamos en el texto de Rómulo Durón, en el bosquejo histórico, entonces vamos siguiendo estos eventos poco a poco. Pero la historia colonial de Honduras es un campo bien vasto, todavía falta mucho por conocer y pues los insto a que se adentren en la bibliografía y la historiografía específica de cada uno de estos periodos que son muy interesantes.